¿Política o entretenimiento? ¿Por qué no las dos? En Política y algo más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y algo más. Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digitel. Ya estamos prestos precisamente en lo que es la cita semanal, el reencuentro con los diferentes temas que a nivel nacional, departamental y local han acontecido durante esta semana. De igual manera, presentar un cordialísimo saludo a todos los amigos televidentes que constante y permanentemente nos manifiestan. Estamos en la sintonía, allá en primera fila del primer programa de opinión política en el oriente colombiano, como es Política y algo más. Originándose mismo desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta, Santander, Colombia, Sudamérica. Ustedes que están en las diferentes provincias, en los diferentes municipios, fraternal y cordialísimo saludo. Pues ya estamos, Freddy, en esta cita, en este reencuentro semanal de Política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este gran programa que se transmite desde el área metropolitana de Bucaramanga, y ya de verdad sí vamos a entrar en la recta final, ¿no? Ya prácticamente nos van a quedar 8 días para que se acabe el mes y para que lleguemos prontamente a esa primera vuelta presidencial que ya nos tiene un poco cansados algunos con tanto enfrentamiento, con tantas encuestas, que vamos a hablar más adelante de este tema, ¿no? Entonces ya a partir de mañana los cierres de campaña finales, porque el lunes ya no se puede ninguna actividad en la plaza pública. En recintos cerrados. Efectivamente, hay que manifestar que precisamente pues en lo que es esta recta final ya entran otras estrategias, ¿no? Sí, claro. Ya lo que decimos coloquialmente, a preparar las elecciones, sí, así como se hace lo local, que bueno, ya lo que fue las reuniones. Testigos electorales, exacto, logística. Exacto, la logística de cada candidato presidencial en los departamentos, en los municipios, en fin, todo lo pertinente a lo que es el día electoral. Sí. Dice alguien, fíjese, Freddy, amigas y amigos televidentes, todo un proceso, ¿no? Sí, señor. Coloquialmente se pone el ejemplo del sancocho, ¿no? No es que se reparte ese domingo de elecciones, ¿no? Sí, también. O también le alcanza para ese, sí, sino que mientras usted tiene que programar el sancocho, sí, ¿no? Vamos de un paseo, vamos a compartir, qué sé yo, sí, entonces hay que ir a comprar los insumos al mercado, claro, ¿no? Que es la carne, que es la costilla, que el pescado, que trae, preparar después, sí, adquirir esos productos, después preparar para que fácilmente ya después de ese proceso de estar cocimiento y preparados sí, con esos olores, con esos sabores, pues lógicamente usted prácticamente en 10, 15 minutos se le da. Sí, todo consumo. Lo que usted preparó en tanto tiempo, solo en 8 horas se consume. Exacto, entonces durante el proceso pues también usted se da cuenta cómo va quedando el sancocho, oiga, nos faltó tal cosa, oiga, debíamos haber echado otra cosa. No, ya que, en la ya campaña que usted lo haya comido, ya exacto, pero en las elecciones hacemos un parangón, pues de igual manera, decimos, fíjese, por qué ya en esta recta final están en el sonajero los tres, como los caballos, ¿no? Sí. Los otros caballos se quedaron, sí, haciendo la comparación en los buenos términos, sí, de donde aún. Pero siguen siendo valiosos esos que se quedan. Claro. Para claro. La segunda vuelta sí hay. Tal vez esto, que los votos es de a uno. Sí, claro. Los candidatos de a uno. Los 13 candidatos que están, las 13 fórmulas tienen una sola cédula, sí, ¿no? Y lógicamente, entonces, por ejemplo, esta semana se está hablando de adhesiones que siguen llegando a quienes estaban acordando, a quienes estaban mirando los convenios, acuerdos, ¿cómo se llame? ¿Usted cree que esos que se han quedado rezagados van a terminar en esta última semana en algún lado? Pues, por ejemplo, usted ve a Claudia López adhiriéndose a alguna campaña, a Sergio Fajardo, a Roy, a Balín. Yo no los veo. Pues, ¿qué es el común denominador, Freddy? Lo que sucede, usted recordará que, por ejemplo, en esas 13 fórmulas, 2 van a repetir como candidatos, ¿no? Que es Sergio Fajardo y Claudia López. Pero sí, recuerda que la vez pasada Sergio Fajardo, como en algunos partidos,
Dejó en libertad. Dejaron No, libertad. no le importó nada, no, ni libertad. Exacto. Él simplemente dijo, no, yo me voy a descansar, a ver las ballenas, ¿se acuerda? Y dejó a su gente en libertad sin decirlo. Y eso es quienes critican eso, ¿no? De todas formas, hacíamos cuentas en días pasados, o sea, las estadísticas, hoy que hablamos de encuestas, que vamos a hablar más adelante, pues es números. Y cuando hablamos de puntos, se habla de que un punto equivale más o menos a ¿qué? A 200.000 votos. ¿De votos? Uf. Más o Entonces menos. sí, podría ser el que lleva un 30%, entonces serían 6 millones de El votos. que lleva el El 40 serían 4%. 8 millones. Entonces, mire, vemos que los tres que están ahí en el partidor, que están llegando a la meta, y detrás vienen dos, y así sucesivamente los dos más son el segundo lote. Sí, sí, el ciclismo. lote que ya no alcanza a la persecución. Cuando hablamos de Claudia López y cuando hablamos de Sergio Fajardo, pues estamos hablando de un 2.6, un 2.8. Pero sume esos porcentajes que entre todos lleguen al 5. Estamos hablando Póngale de esa esos fórmula. dos nada más, estamos hablando de cerca, así, si hacemos el parangón de que cada punto Son muy boticos. equivalente a 200.000 votos, estamos hablando de 1 millón de votos. Con De ese millón de votos ganó hace 4 años Petro a Rodolfo II. Y sin Menos contar de los millón. otros, del Liscano que marca, de todas marcas, ¿no? El Balín que marca, los otros que marcan también. En eso no podemos desconocer que tienen sus amiguitos, como dice un concejal en Piedecuesta, tienen sus amiguitos, o la concesión de lo que piensan, la coherencia que llaman ellos. Entonces, esos 13 candidatos pues están ahí, y para todos va a haber. Yo pienso que si hablamos de democracia, hasta ahí tenemos todos los credos religiosos, Sí. tenemos todo lo que dice representar las razas étnicas, todo lo que tiene que ver las expresiones sexuales, ¿no? Ahí están también. O sea, no podemos que tomaron la delantera como los caballos, 13 en este momento, Sí. y son los que están llegando al partido a la llegada, pues es totalmente diferente, Luis ¿no? Eduardo, y en estos 8 días que quedan también son definitivos. Claro. No por ser 8 días dicen, no, ya se ganó el que va adelante en las encuestas. No. En estos 8 días se definen muchas cosas y por eso los candidatos tienen que andar con pies de plomo porque cualquier caída puede ser fatal. Caída, no que se caigan físicamente, que también podría ser, que le llegue a pasar un accidente, pero... Fajardo en la pasada campaña de la bicicleta. Sí, entonces, pero sí, en estos 8 días, lo que se diga, cualquier actuación, puede ser que hayan cosas por ahí guardadas que se saquen en 8 días que puedan afectar, pero también hay mucha votación indecisa. O sea, los que ya tenemos decidido votar, eso no nos va a cambiar nada en el mundo. Pero sí, esa cantidad de gente que dice, yo no sé por quién votar todavía, que al final terminan votando por el que crean que va a ganar, o porque ven que es una propuesta más sólida, o porque quieren un cambio, o porque quieren el continuismo. Hay muchos indecisos que no han tomado la decisión y pueden dar la A ver, diferencia. Freddy, ¿por qué cree usted que ese número se decía que el 28, que se ha reducido, entrando ya en emociones, ¿no? Sí. Que es un elemento fundamental que lleva a un porcentaje como en lo local, como en lo parroquial, como en lo regional, las emociones, en que eso ya está comprobado sociológicamente, psicológicamente, en el elector, pues las emociones en las últimas horas de una contienda electoral hace que tome determinaciones, pero hasta dónde el papá de Germán Vargas, el abuelo más bien de Germán Vargas, ¿no? A Lleras tendrá incidencia, ¿no? Allá esa carátula de Lleras. O sea, usted habla como... Porque ahora en parroquia tenemos una cultura, no podemos darnos la de... Darnos que hay gente que no podemos un porcentaje, ¿no? Por eso estamos en la parte cultural, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, otro de las características, la Iglesia Católica, a través del episcopado colombiano, Yo que sacó un comunicado sacó por ahí. un comunicado precisamente haciendo énfasis precisamente a 3 elementos fundamentales en los cuales pues no es que estén descubriendo el agua tibia, lo percibimos, lo sentimos, lo vemos en los medios de comunicación cuando se habla precisamente del miedo, cuando se habla del terror, cuando se habla de la venganza, ¿no? Sacó un comunicado que hace énfasis en eso, el episcopado colombiano referente al voto de las elecciones del próximo 31, cuando manifiesta que es un deber y es un derecho, ¿no? Hasta ahí yo pienso que
que está bien. Cuando hablamos precisamente de ese deber moral, que es fundamental, ¿no? Sí. De el bien común, donde lastimosamente lo vemos, Sí, señor. repito, y lo manifiesta en este documento, ¿no? El odio, de igual manera, cuando se habla de la venganza, cuando se habla de unos elementos que lógicamente impiden que haya un ambiente social, ¿no? Pero usted cree que ese comunicado, con esos tres elementos que usted dice que habla el comunicado, también se está refiriendo a alguien o a un sector político? No, yo pienso que es ¿O genérico. simplemente genérico? Es genérico, porque es que Pero- esta época republicana es una de las más jóvenes de las cuales pues ya sabemos. Por ejemplo, cuando habla de un Sí. término, la corrupción, Entonces es eso genérico. es genérico. Claro. Eso es de lo local, el pueblito más chiquito, la ciudad intermedia hasta la gran capital. Pero en el hasta- comunicado no habló que el Espíritu Santo llegó en forma de paloma o algo así. Pues esa es la parte, cuando se habla de la parte religiosa, ¿no? De la Sí. parte de la moral y la parte práctica, lo hace Porque el no documento. faltará este domingo y el próximo que empiecen con eso, ¿no? Y es que no es el león de Judá, sino puede ser el tigre de Judá y la paloma que desciende del Espíritu Para Santo. todo hay. Eso yo creo que, Fíjese. póngale cuidado y verá. Fíjese, cuando se habla, pues la corrupción es una gangrena. Sí, Y así, oye, que cada vez más aumenta y tal vez nos acostumbramos a eso y estamos en las que estamos. Hablaba precisamente con un representante de una vicaría, de una Sí, señor. arquidiócesis, y manifestaba una cosa, tal vez a lo que usted hace referencia, respetando los diferentes credos, señor. las diferentes creencias religiosas, las congregaciones. Una cosa es, en este caso, un documento que sacó la institución. Sí, eso está bien. ¿Cómo es? Pero no habrá quien en la parroquia afines se matriculen, porque ellos, esas personas, esos pastores, esas religiosas votan también. sí, y tienen no el solo derecho. de la Iglesia Católica, sino de muchas denominaciones, de otras iglesias. Entonces, pero una cosa, y lo ha hecho claro, precisamente a través de casi que no son encíclicas, pero se toman de varias encíclicas, que una cosa es la institución como tal, en el caso particular del episcopado, Sí, señor. y otra cosa es la del cura ya de parroquia que tome una determinación, ¿no? Lo hemos visto en las redes, Sí, de unos o de sí. otros, también tienen su corazoncito derecha y de político. izquierda, ¿no? Exacto, Eso no, le eso es tiran a respetable. todo. Pero para hacer precisamente ese énfasis Bien, está bien. en ese documento, que es importante, ¿no? Sí. Que es amplio, que es Sí, invitar a la comprensible, reflexión, invitar entendible, que cada uno y allá- lógicamente, pues yo pienso que dice cuando es el bien común, Claro. cuando hablamos precisamente de que impide todas esas polarizaciones, Sí. divisiones, que impide esa amistad social, ¿no? La amistad social en la casa, amistad social en el barrio, en la empresa, en toda una comunidad, pues automáticamente es poner el dedo sobre la verdad, sobre la llaga, que no se está descubriendo el agua tibia, y hace un llamado precisamente a eso, a la unidad. Sí, a la reflexión allá Exacto. interna de que como ciudadano ejerzan ese derecho al voto, ese deber que tienen con la ciudadanía y que interiormente tomen la mejor decisión que le sirva a la sociedad. ¿Ya? Bueno, estamos a través de Buenavisión, en Canal 2 de Digitel, en Política y Algo Más. A ver, tal vez tertuliaba con alguien de historia, ¿no? Sí, señor. Haciendo un paréntesis, pero lo mismo relacionado a lo que es la proximidad del 31 de mayo o el 21 de junio, que es el segundo Que es la tomo, segunda vuelta. la segunda temporada señor. de esta obra. Pues hace rato, la vez pasada, en el año 2022, La elección pasada se cuando ganó presentó Petro. una disputa, ¿no? Sí, señor. También llegaban 3, ¿no? Sí, Con opciones. Pero me hacían el parangón de que el siglo pasado... pero ojo, no 3. O sea, las encuestas en hace 4 años marcaban que solo eso, la segunda era Petro y Fico. Rodolfo no aparecía por ningún lado. Eso decían las encuestas. Bueno, y entonces se hablaba de que el mismo fenómeno se está presentando en el 2022 Sí. y en el año de 1946. Upa, voy muy atrás usted. No, pero la historia es que nosotros, ¿Quiénes dan de nosotros se candidatos nos para esa olvida, fecha? decimos, se nos olvida lo que insisto, que el Sí. primer juez anticorrupción terminó preso en la corrupción. Pero en el Bueno, 46, ya ¿quién se era? nos ¿Quién olvida, eran los candidatos? Estaba la división liberal, Ok. de ahí generó la violencia del Ok. 48, 1946, Gabriel, en el cual estaba Jorge Eliezer Gaitán Ok. y Gabriel Turbay.
Bogotazo. Disputando antes del Bogotazo, disputando la presidencia por el Partido Liberal. Bien. Y Mariano Ospina Pérez era el único candidato del Partido Conservador, sí, y ganó en Francalí precisamente en el por la división. Exacto. Y aquí se está viendo la vez pasada y ahorita, pues de otra manera. O sea, ¿usted cree que la división aquí no es de partidos, sino de, digámoslo así, de sectores o de ideologías? ¿Usted cree que el progresismo está por un lado y dos de derecha, que están divididos y va a pasar por el medio? Pero es que hasta dónde realmente de ideologías, hasta dónde, yo no sé, es discutible ese tema, ¿no? Sí. Pero yo hago un parangón precisamente a lo que ha sido la historia de esa época, a lo que, y me refiero también a la disputa, donde estuvieron competitivamente la llegada a la presidencia. ¿Puede ser la 22, esta que estamos viendo, y la de 1946. Eso lo sabremos a eso es que le hago referencia. No, yo lo entiendo muy claro. Pero yo lo interpreto así como usted me lo está diciendo, de esas tres fuerzas que hay, que dos podrían entenderse como iguales, pero que están en una divergencia, y el otro puede pasar por el medio, pero también puede ser lo otro, que esas dos fuerzas se estén dinamizando cada una independientemente, y al dinamizarse independientemente se fortalecen las dos, para en una segunda vuelta, unidos, ganar también. Pues es que podría ser. Es que las encuestas, pues fíjese que cada vez que aparece una encuesta, sea pirata, sea cualquiera que se inventa, o sea que las que están reconocidas por la Comisión Nacional Electoral, pues lógicamente tienen su ficha técnica, en fin, pues ponen el estartazo, ¿no? De una vez los candidatos a veces a pronunciar, pasa igual que lo que hemos dicho con la justicia, ¿no? Sí. Entonces cuando me favorece el fallo, dice, no, pues es la justicia, y las encuestas, pues sí, pero no hay que confiar, no hay que seguir, y el que figura en las encuestas positivamente, ¿no? Ganador, celebra. Y el que va perdedor en las encuestas dice, no, es que esa firma es de tendencia no sé qué, no, que no sé, cualquier achaque, ¿no? Entonces, pero las encuestas deberían marcar una tendencia, pero lo que uno no entiende es por qué hay tanta encuesta, una por un lado, otra por otra. Exacto. Entonces al final uno no entiende las diferencias, si hay unas medidas técnicas, ¿no? Sí. Los insumos, cuando hablamos de todo el proceso, cuando hablamos de la recolección, cuando hablamos de todo eso, pues esos hay unos márgenes. Sí. Eso es matemático, eso es estadística, eso en economía es exacto, como se dice. Entonces, cuando usted me dice que hay unas diferencias abismales de una encuesta a otra encuesta, si se mira la ficha técnica y son acordes a eso, pues es que precisamente, deja que pensar. Luis Eduardo, precisamente ese tema de las encuestas que se está viendo ahorita, uno revisa lo que pasó hace 4 años y la revista Semana y los medios de comunicación, digamos así, formales, esas grandes cadenas de televisión, de información, nos mostraban que Petro pasaba a segunda, como pasó, pero decían que el segundo era Fico y lo ponían con el 20, pégale, 25, 27, y a Rodolfo lo ponían con el 6, 7%. Sí, cierto. ¿Y por qué se equivocaron las encuestas? Uno dice, pero ¿por qué se equivocaron si al final fue lo contrario? El porcentaje que tenía Fico lo sacó fue Rodolfo. Entonces uno dice, ¿cómo una encuesta se puede equivocar tanto? Exacto. Está bien que la diferencia sea mínima, pero ¿por qué? Entonces dice, entonces era porque estaban amañadas, porque querían que Fico pasara a segunda para mostrar una realidad tan distinta a lo que era. O en las mismas encuestas, a las empresas encuestadoras hay una diferencia abismal de los porcentajes. Pero ¿hasta dónde? Pues, pero sí de una u otra manera crean suspicacias, crean situaciones. Claro, porque la gente a veces se mueve por eso. Se bombardea a través de los medios de comunicación tradicionales, se bombardea a través de las redes sociales. Y como ahora todo es el celular, mi mamá tiene ya cerca de 80 años, ya tiene celular, y ella coge el celular, le cosas con WhatsApp, y ella cree lo que le llega. Dice, ay, esto vea. Sí, eso pero está la prueba de lo que usted dice, lo de Donald Trump en Estados Unidos. Lo que pasa es que por eso decimos, tenemos una memoria que se nos olvida fácilmente, y lógicamente las empresas encuestadoras es su trabajo, tienen, qué sé yo, las internacionales, fíjese que hubo un problema con una internacional, con una brasilera, con una española, bueno, qué sé yo, por lo que sea, y es una empresa, y como tal tiene que generar datos. Pero una empresa tiene que generar los datos acordes a la realidad, por eso nos remitimos a la de hace 4 años. O sea, está bien que la diferencia no hubiera sido tanta, pero es que en todas daba Fico en segunda. Por ejemplo, a propósito que usted nombra, ¿no? de lo que fue el 2022,
Eso fue exactamente el mayo 29. Mayo 29 Las del elecciones. año 2022. Este fue 2 días más, ¿no? Ok, 2 sí, días 31. después, el 31. Por los domingos, ¿no? Es el último, siempre tiene que ser el el último domingo, el último domingo del cada mes de 4 mayo. años, el último domingo del mes quinto. Eso no es porque se le ocurra a alguien, sino eso está establecido. institucionalizado en ese aspecto. Decía usted y recordaba, ¿no? Haciendo un parangón, Ok. es importante, ¿Cómo ¿no? eran los Del año datos, los 2022, por ejemplo, estábamos habilitados 39 millones de ciudadanos Para aptos votar. para votar, ¿no? Y de esos votamos 21.442.300. Es decir, un poquito Más de la mitad. Más de mitad. Un poquito más Sí. de la mitad. Sí, señor. La votación pues conocida, para hacer una memoria, hacer recordar, es Gustavo Petro, 8.527.768 en primera vuelta. Póngale 8.600.000, póngale. Tendría que Cerrémoslo. exacto, para haber ganado en esa época en primera vuelta, tenía que haber sacado Más de 10. 11 millones. 10.800.000. Que fue lo más que o sacó menos. casi que en segunda, creo Sí, yo. sí, sí. ¿Y cuánto sacó Rodolfo? Rodolfo Hernández sacó 5.953.209 votos. 5.953.000. Pongámosle 6, para cerrarlo en 6. No, porque es que el otro también está cerca. Bueno, Fico? Federico Gutiérrez, 5.058.010 votos. Sí, pero los porcentajes no eran así. O yo me pregunto, ¿será que la encuestadora tenía la realidad? Yo pienso que sí. O sea, ¿cómo alguien que hace una encuesta le pone a Fico 23% y a Rodolfo 9%? Ajá. Y al final lo supera y son casi iguales. Tendría que también colocarle 23% y al otro 20% el margen de error. Exacto. Entonces yo creo que la encuestadora sabía lo que estaba pasando y esconde la información. Y estaba, como usted lo dice, estaba casi que un mano a mano Gustavo Petro y Federico. Eran los dos así que estaban en contrapunteo y tal vez por el medio se metió Y Rodolfo esa fue la Hernández. primera. Esa fue la ¿Y primera. cómo fue la segunda? Pues la segunda ya los resultados ¿Los tiene tenemos, no los tenemos acá, Porque pero es que ya- hacía un parangón por lo que vamos para primera vuelta, ¿no? Para señor. y fíjese que en el 2026 hacemos el parangón. Sí. En el 22 decíamos que teníamos 39 millones. Ok. En este momento, para el 31 de mayo, Señor. habilitados, estamos 41.287.084 votantes que estamos Sí. habilitados precisamente para esta Ok. segunda vuelta. Sí, señor. Es importante resaltar, ¿no? Prácticamente 3 millones Sí, se señor. ha sumado del año anterior, el año anterior de las elecciones, del año 2022 Sí. a ese año 26. Hacemos referencia al censo electoral, ¿no? Sí, Y señor. igual pues en el departamento de Santander, que ya como lo hemos dicho en programas anteriores, Santander, 1.861.432 En este año. para este año. 31 del mes de mayo. Con 825 puestos de votación van a haber en Santander, 5.690 total de mesas en Santander, 40.923. Esto es de una rueda de prensa que dio el registrador nacional Hernán Penagos, que estuvo en la ciudad de Bucaramanga el día viernes, hablando de todo el tema de las elecciones, pero por sobre todo, Luis Eduardo, los mensajes que envió. O sea, pareciera que estuvieran en un contrapunteo con el presidente Gustavo Petro. Todos los mensajes que enviaban él diciéndole que la institucionalidad sirve, que las elecciones con los que se ha elegido los congresistas, el actual presidente, es la misma registraduría que hoy están cuestionando. Como mandando un mensaje, dejen de cuestionar y de generar ruido para desinformar, porque esta registraduría es la que eligió, o mejor dicho, la que hizo las elecciones para que estuviera este presidente. Entonces no llenen de dudas las elecciones de este año. Lo que Ese pasa fue el es mensaje que, para mí. Lo que pasa del es que sí, registrador. como se dice, ambos tienen razón, ¿no? Porque no olvidemos que hasta hace pocos meses estaban posesionando congresistas, ¿no? Que porque le aparecieron votos al MIRA y al mismo pacto histórico, ¿no? Sí, que son el MIRA errores que mecánicos, recuperó pero que de los todas votos. formas son de una institución, ¿no? Sí, señor. No sé hasta dónde, pues la garantía de la institución es fundamental, ¿no? Por eso Miren, de ahí los testigos, de ahí la observación internacional. jurados de votación. Exacto, es todo importante ese eso, tema. ¿no? Sí, mire la votación en segunda vuelta. Ya en segunda vuelta,
saca Gustavo Petro el 50,44% de la votación, que equivale a 11.281.000. Cerrémoslo ahí. 11.281.000. Y Rodolfo Hernández con el 47,31%, 10.580.000 votos, dice acá. Sí, ahí está. La matemática, la aritmética electoral no es así, pero ahí hay 10 millones entre Fico y Rodolfo, ¿cierto? Exacto. ¿Sí? Habría que decir esa suma fue lo que sacó Rodolfo, 10.580.000. Habría que ver si usted hace referencia, crea esa hipótesis de que, por ejemplo, llegado en el momento de los dos cercanos, si se sumasen contra el que pues dice esa es la primero, idea. Y los otros chiquitos también ¿eso irían por a dónde algún lado. coge? Pues corre para algún lado. 100.000 votos en una carrera tan pareja marca la diferencia. Entonces dirá Valina, a ver, yo no tengo 100.000 votos en Colombia, señores. Le dirán, yo no los tengo. Los amiguitos. Y yo, venga para acá. Por ejemplo, Claudia López, su esposo, su esposa. Sí. Sí. Ellos, ¿y cuántos fue votos que sacaron en la consulta? ¿Qué días? Creo que 300.000 votos. Entonces, lógicamente, hay injerencia, ¿no? Sí. Hay injerencia en los más cercanos. Eso es indudable en torno a eso. Pero mire que Petro ahí saca, ¿cuántos fue en primera? ¿8 millones? 8 millones. Y él se sube a 11.281.000. Y las adhesiones no fueron tan fuertes como decir que la de Fico con Rodolfo sí, o que Fico cogieron todos para allá. Por lo que decíamos, por la emoción. Lo vemos más cercano en lo local, ¿no? Sí. En lo local usted ve cuando hay la disputa en una alcaldía o una gobernación, cuando estaba disputada, me refiero a eso, pues prácticamente un jueves, un viernes, un sábado, el contrapunteo y el esto para acá y el esto para allá, la emoción lleva a que la gente participe más, ¿no? Y en segunda vuelta, ya cuando quedan los dos candidatos, se sacan los cueros al sol, eso sí, pero lo ponen a sonar a los otros, le sacan todas las cosas malas que ha hecho el otro. Porque ahorita, pues, entre comillas, según las encuestas, según lo que se dice de estos ajetreos en materia aritmética, como usted lo manifiesta en materia electoral, pues están disputando es la segunda casilla. Sí, ya se da a entender, aunque no, algunos dicen, algunas encuestas ya ponen ganador en primera, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, pues no sé qué va a pasar, pero en el común de lo que se saca, de los análisis que hace, se entendería que Cepeda está en primera y que la competencia para llegar a la segunda es entre Paloma y Abelardo. Y como es matemático, las probabilidades y posibilidades, no es matemático, porque es que volvemos a las encuestas. Hasta donde la gente, el ciudadano responde la verdad. Llega una firma encuestadora, llega un operador de una encuesta, llegó Luis Eduardo a donde Freddy Garzón, yo quiero en estas opciones, y usted me responde lo contrario. No me dice la verdad. ¿Engaña al encuestador? Exacto. Esa es otra disyuntiva, ¿no? Otra posibilidad, porque dice el voto secreto, yo no tengo por qué decirle. Sí, puede ser. Entonces, bueno, y un tema, ¿no? Que a veces, pues, tal vez en lo local o en regional se le para bolas, como se dice, ¿qué cosa es? Los eslogans, ¿no? Fíjese de las campañas. De las campañas, mensajes, en este caso presidencial, ¿no? Que eso lo hace un publicista, ¿no? Un marketing político, que es el que dice. estudia, pero durante los procesos van cambiando el eslogan. Entonces, oiga, arrancamos con este eslogan, pero vamos allí. Sí. Por ejemplo, de estos eslóganes de los 5 que tenemos ahí, por ejemplo, Abelardo de la Estrella, ¿no? Sí. Firmes por la patria. Ese arrancó con ese eslogan. Después lo ha cambiado un poquito, pero ha sido el central, ¿no? Sí. Cuando hablamos de Claudia López, Claudia la imparable. La imparable. Ese eslogan que el publicista le dijo, no, es que usted, mujer bajita, pero va a ser imparable, ¿no? Bueno, en el comienzo, ¿no? Cuando arrancaba la cama. Sergio Fajardo, adelante. Adelante, sí. Adelante en los números, adelante, bueno, ese fue el eslogan. Es amplio, para la tercera campaña. Sí, adelante. Cuando hablamos de Iván Cepeda, el poder de la verdad, vamos por más. Tiene varios eslogans, han evolucionado los eslogans. Tal vez los publicistas o los del marketing político que están en la parte de estrategias. Sí. Y es lo que se ve marcando durante estos días. Sí, claro. Precisamente porque el publicista le dice, oiga, este público, para llegar a este público, porque es que hay ese 10% que se dice que está en este momento, que de los que van a votar, señor. ¿no? Según las mismas encuestas, ¿cómo conquistarlo? Sí. Entonces, ahí entra el publicista.
ahí están las estrategias, Claro, ahí y entran mover las emociones. Efectivamente, esa es la palabra. ¿No tiene la de Paloma? Las emociones. La de Paloma es precisamente la que decíamos, sumemos por Colombia. Sumemos, claro, que sale con el más. Claro, claro. Sumemos con Oviedo y con Paloma. También se ha mantenido, porque, ese más se ha sí, desde el comienzo con ese eslogan, no lo ha cambiado, sumemos por Colombia, ¿no? Sí, sumemos por Colombia. Ha mantenido... Porque Oviedo, según la campaña, Oviedo le suma mucho. Desde cuando se definió precisamente que era la fórmula. La fórmula presidencial. Después de la consulta. Pues como decíamos, son 13 fórmulas que hay de todos los colores, de todos los sabores, de todas las creencias religiosas. Hay empresarios, el Balín es empresario, hay de incluso inclinaciones sexuales también ahí para que cada quien... Cuando usted dice expresiones religiosas, él mira hacia adentro también a la campaña de Paloma, ¿no? Ajá. Ahí salió con sus congresistas a decir que apoyaban a la mujer, que sus principios, sus valores, pero además el MIRA tiene un esquema de testigos electorales a nivel nacional que lo ponen pues al servicio también de las campañas a donde llegan a adherirse. Ellos son muy organizados en temas, no pueden cubrir todas las mesas, es cierto, pero al menos sí tienen a sus amigos bien organizaditos para eso. Sí, hay que entender que precisamente, fíjese que en esta polarización y en estas adhesiones que se están dando durante estos días, y estamos seguros que durante esta semana, por ejemplo, ha habido magistrados que tienen la experiencia, ¿no?, en materia electoral, y se han sumado a unas u otras campañas. Vemos a este magistrado conocido Pérez, que se sumó a la campaña de Cepeda. Vemos a otro magistrado que se sumó precisamente a la campaña de Paloma. De las Cortes Constitucionales, de la Corte Suprema, tienen la experiencia. No, y que conocen de mucho. Y exacto, y la normatividad en materia electoral pues es fundamental también. Y estos días, como usted lo manifestaba, una caída, un deslice de cierres de campañas, pues no podemos negar que las grandes plazas donde producen los votos, como se dice, estamos la capital de la República, cuando hablamos de la costa con Barranquilla, cuando hablamos de Antioquia con Medellín, cuando hablamos de Cali, ¿no? Que y todo llena las plazas, ¿no? Claro. Lo vimos. Los 3 candidatos que ven se llenan. Nos hemos dado la tarea también, yo pienso de que ir a hacer la visita ocular, ¿no? Que llaman los ingenieros, que llaman a quienes están en las topografías, la visita ocular o qué sé yo. Fíjense que tenemos el ejemplo de aquí de Santander, donde hubo el cierre de campaña de los candidatos opcionados. Sí, señor. ¿Sí? Los más opcionados, según las encuestas. Sí, señor. Cuando hablamos de la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento, ¿no? Sí, ahí estuvo Luis Abelardo de la Espriella, ¿no? Hablando de la Espriella, lleno total. Así es. Cuando nos desplazamos hacia el sector de la cumbre en Florida ahí Blanca. el pie del tanque, ahí el pie de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Estamos hablando de total También lleno, se ¿no? llenó la cancha. Digo, hasta las banderas. Así hablamos como los toros, como las banderas. No podemos tampoco negar que en la concha acústica también se hacía un cierre, un simulacro, decía alguien, desde cierre de campaña de la... No, pero ¿sabe qué pasó en la concha acústica? En la concha acústica lo que había era un evento de adhesión del Partido Verde, pero realmente no era adhesión como tal, era un pequeño grupo, se hizo un evento, pero sí fue importante que la vicepresidenta vino ahí aquí al parque principal de Piedecuesta. Por eso como cierre, sí, podíamos ir un cierre y yo creo que estaba llena la plaza. O sea, para todo hay. Yo pienso, mira, hay cosas que a veces en nuestro trabajo periodístico, y a usted le pasa también en algunas labores, de que dicen, ese voto es indudable. Así como usted dice que lo tiene, es secreto, pero ya lo tiene. Ya hay personas que dicen públicamente, o uno sabe la tendencia, ¿no? Ahí haciéndole competencia a las encuestas. Sí, señor. Y lo hemos visto en las diferentes manifestaciones. Yo pienso que es interesante. Ese sería el sentido común de ir, comparar, al menos conocer físicamente los candidatos a la presidencia, qué proponen, cómo hablan, que si es cierto lo que dice, que allí, que camina aquí, que camina como pato, pero mire, Luis Eduardo, lo que usted dice, ir a mirar al candidato para conocerlo, y esta es una crítica para aquellos que quieren acompañar a sus candidatos. La gente va a mirar al candidato o a la candidata, entonces lo suben a la plaza pública, como pasó en Piedecuesta, viene la candidata vicepresidencial, pero la opacan los senadores, los demás congresistas, líderes
que está muy bien que lleven gente para que puedan ver a la candidata, pero se le hacen alrededor y no dejan ver a la candidata por la pantalla, por el protagonismo, como para decir, si llegan a ganar, recuerde que yo estuve aquí en esta plaza y yo le ayudé a llegar a la plaza, porque es que la gente, señores y señoras, van a saber a la candidata, al candidato. Quítense de ahí, dejen al candidato o a la candidata que venda sus ideas y que la vean, pero no es una cantidad de calanchines ahí, si está el candidato o la candidata hay 50 al lado, que no se ve, para la foto, el protagonismo. Para si resulta opcionado esa persona y recibe el clamor de los colombianos, entonces la foto. Pero si pierden esa foto, tengo que romperla, apartarla porque perdimos. Esa es pues el triunfalismo y es el protagonismo, es el egocentrismo, en muchos aspectos y es parte de esa dinámica de la política, ¿no? También. Pero es interesante, yo pienso que cuando hay una plaza pública es el objetivo, ¿no? Si no, sí, la plaza pública para llevar a la gente, exacto, y que se vea lleno. Exacto, y de eso, y vemos la logística. Yo no sé hasta dónde es otro fenómeno que se presenta, ¿no? Que el gobernador de tal departamento que es que tal, pues tiene su inclinación. El presidente. Exacto, pero. ¿El presidente tiene su inclinación? No, los alcaldes, los gobernadores, el mismo presidente. ¿Tiene su corazoncito? No, una inclinación. Ellos fueron respaldados por los partidos. Son políticos. Mire, los que están como candidatos a la presidencia, supuestamente para adelantarse la campaña con firmas, pero después buscaron los avales de los partidos. Sí, eso era quienes critican que debe hacerse la reforma política precisamente, o juega por partidos o juega por firmas, ¿no? Sí. Porque el que tiene la plata, pues recorrecta las firmas y lógicamente los avales llegan sin que los esté buscando, porque ya con esa firma, o lo contrario, en esas circunstancias. Entonces, de ahí quienes proponen precisamente una reforma y que cada partido tenga su candidato y que, bueno, son muchos los temas de esa gente. Entonces, a donde voy yo, Freddy, es que para un alcalde en cualquier municipio, pues es afina a una tendencia de un candidato, pues les mete los fierros, como se dice, llama a los concejales, o los cercanos, o los amiguitos, o los secretarios de despacho, oiga, alcalde, ¿por qué entonces? O no necesita decir, ve los movimientos, los gobernadores lo mismo, el presidente, pues lógicamente, ¿qué está haciendo el gobernador en estos momentos? El presidente, pues paseando, y automáticamente, fíjese que la encuesta esta, de la cual vamos a hablar, marca casi que igual, ¿no? Sí, señor. De la favorabilidad que tiene el presidente de la República en este momento, que es un porcentaje, va casi que igual con la favorabilidad o del candidato, según las encuestas, ¿no? De Cepeda, sí. Porque ahí sí toca decir, como se dice coloquialmente, la verdadera encuesta es el 31 de mayo a las 4 de la tarde, cuando comienzan a destapar las urnas. Sí, señor. Bueno, las encuestas. ¿De cuál nos va a hablar usted? ¿La INVAME, la de Guarumo, que son las más recientes? Porque ya salieron también otras totalmente diferentes, donde marcan otras cosas. Totalmente diferentes. Entonces ponen ahora a Paloma arriba, el otro abajo. Sí, bueno, eso es es cosa que a veces yo pienso que en vez de aportar a una claridad, confunden. Y no sé hasta dónde se entra a manipular, ¿no? A manipular eso, claro. y nosotros creemos, porque todavía se cree en los medios de comunicación, en algunos medios, la objetividad, la imparcialidad. En las redes pues se están desprestigiando muy rápidamente, las redes, que es una herramienta tecnológica muy fácil, muy portátil, muy fácil de obtener, pero lastimosamente a veces ya eso hace que se pierda la credibilidad. Y las redes, y lo que tiene que ver con las encuestas, pues marcan esa confusión. Sí, señor. Por ejemplo, es que en esa última encuesta uno dice cómo un candidato puede pegar un salto tan grande. Si viene creciendo 1, 2 puntos y de pronto en menos de 15 días sube 10%. Estamos hablando de más del 10%, el 11%. Entonces uno dice, venga, ¿será cierto? ¿No será cierto? Queda uno en la duda. Pero entra también otra inquietud que lo dice a uno el ciudadano de pie, ¿de dónde, cuándo? Y nosotros mismos, que estamos ahí inmiscuidos, que estamos allá escudriñando, que estamos mirando, ¿qué propone? ¿Qué proponen los tres más opcionados? ¿Qué diferencia, en otras palabras, de los contenidos de esas propuestas
de Iván Cepeda, que se dice que va encabezando primera y segunda vuelta, Sí. que Paloma Valencia, que de igual manera Abelardo de la Espriella. O sea, ¿qué los diferencia a ellos? ¿Qué propuestas? O sea, de dónde a cuándo el uno se queda, el otro se va, el otro se mantiene, qué sé yo. No, y propuestas no se han visto precisamente. Una es porque no han habido debates serios, donde vayan los candidatos a exponer. Otro es porque tanto candidato, pues eso se pierde ahí, qué es lo que están diciendo. Entonces, cada uno da unas propuestas sueltas, mensajes rápidos que le llegue a la gente y que los puedan capitalizar rápidamente, pero propuestas como tal, donde digan qué vamos a ver en el tema de salud y que todos candidatos hablemos en un solo idioma, no se entiende. Exacto. Pero A la usted final. lo manifiesta, Freddy. Por ejemplo, esas dos encuestas, con una diferencia numéricamente, pues entonces me imagino que técnicamente, pues esos hay unos parámetros, ¿no? Los Sí. insumos, bueno, todo lo que tiene la terminología, hasta llegar al producto, que es estadísticas, ya los resultados más bien, pues lógicamente que crean más desconfianza, porque las Sí. diferencias son grandes, ¿no? Sí, muchas. Y cambia la posición del uno para acá, hasta dónde también en las regiones, las edades, en fin, son muchos elementos, muchos... La metodología Exacto. de cómo se hace la Exacto, encuesta. Sí. la metodología más los insumos, que es fundamental de encuesta, porque eso es estadística, es economía. Bueno, pues dejamos ahí ese tema en el cual pues ya entramos en la recta final, ya escasos días, escasas horas, en el cual pues ya a partir de mañana domingo, ¿no? Sí, señor. Inician las elecciones en el En extranjero. el exterior. Ya a votar. Toda la semana, sí, ya empiezan comienzan a votar. Son 8 días que hay de disponibilidad en las embajadas, en los consulados, en los sitios definidos en el mundo Sí, señor. para votar por lo que va, a quien creen ellos, la presidencia. Por eso algunos han hecho campaña, ¿no? Los delegados en los diferentes países, donde hay más electorado, ¿no? Que es España, que es Estados Unidos, que es algunas repúblicas donde, lógicamente, Se me concentra imagino que mayor allá cantidad de tiene jefes de colombianos. debate. No, claro, toca. Comenzando por toca. los cónsules, los embajadores, que qué mejor, ¿no? Dígame. El que manda pitea. Sí, no sí, podemos sí, sí, desconocer. eso Un no alcalde tiene lapicero, se dice coloquialmente, el gobernador tiene lapicero, Claro. el presidente tiene lapicero y no es la excepción. Testigos hasta el 24 de mayo, ¿no? 24 de mayo. Para hacer las perfecto. inscripciones de quienes tienen que precisamente estar. Ya los testigos internacionales de los cuales hablábamos son 9.624 testigos electorales en las Ok. embajadas, en Ah, los ok, para el consulados. exterior. Y allá les dan, allá como no son inscritos voluntarios, ¿no? Es decir, Ok, sí, no, yo no, soy no, colombiano no y los- recibo en Miami, pues yo quiero ser testigo, yo me inscribí dentro del plazo Oh, qué establecido, bien. pues me pagan el diario, ¿no? Me pagan, ¿Ah, sí? recibo un salario, claro. Ya pues eso no me la sabía. Claro, En el claro. exterior. o sea, sí, porque es parte de una labor, ¿no? Y Ok, se estipula- de testigo, no Sí, de jurado. De testigo. de de testigo. Los jurados, pues me imagino que son funcionarios Sí, de del las consulado, embajadas, de los demás. consulados. Pues amanecerá y veremos, dijo el ciego, ya en esta recta final de acaloramiento, de emociones, cuando ya este fin de semana fueron las reuniones públicas, pero ¿dónde más se hacen reuniones de recinto cerrado, no? Sí, claro. Decíamos en los locales, en los garajes, en las casas, allá con el café, igual manera en esta, con los gremios, Y con los las acuerdos, empresas, con los gremios, acuerdos, sí, con los grandes empresarios. con los empresarios que manejan los diferentes sectores de la economía, en fin, las agremiaciones, en otras palabras. Y como el sol no lo podemos tapar con una mano, también hay acuerdos subterráneos. Sí, sí, sí. Porque esto ha pasado Negocios, en Colombia. negocios. ¿Sí? Es que es como decir que escucha uno en las campañas, primero, de que si gana Pepito Pérez, Sí. yo soy el candidato ungido para la alcaldía de tal municipio o para la gobernación. Ya repartiendo de Uno, lo por que no ejemplo. han llegado, ¿sí? Otro, que si Pepito Pérez es el presidente de la República, mínimo yo soy gerente de un instituto descentralizado o viceministro o ministro. Sí, señor. El otro, no, que yo tengo una empresa, soy contratista, entonces aspiro, si mi pupilo al cual yo respaldé económicamente o No, al cual me le dé la ayudé en manito logística allá. o con mi conglomerado, con Sí. unos amiguitos, Sí. pues entonces yo soy a ser contratista oficial. sí. Son intereses particulares, Sí, ¿no? sí. Que Sí, eso siempre va a pasar. Eso lo ha habido, lo hay y lo habrá. Lo que pasa Y es no que aquí, sino en hoy es todas más partes del público. mundo.
en todas Oiga, partes del mundo. Aquí vemos los famosos cacaos, porque los cacaos ahora no solamente son antioqueños, ¿no? Los cacaos hay en las diferentes regiones, Sí, cacaos señor. en las regiones de salud, cacaos de la salud, cacaos de la transformación de materias primas, transformación de las curtiembres, transformación de prestación de servicios. Son cacaos y ellos se reúnen. Sí, señor. O a veces se ponen de acuerdo, usted vaya por acá y yo por acá, pero representamos el mismo gremio. Como en la porque- familia, usted Sí. coja por este lado, yo cojo por este. Hay una anécdota, estuve en una fiesta el domingo anterior, celebración de mi mamá, una familia muy amiga me invitó y resulta, pero con qué cordialidad entre comillas, sí, el rifirrafe, pero donde papá y mamá Sí, únicos con un solo candidato presidencial, ok. la unidad. Pero cerca de 9 hermanos, Sí. cada quien para acá y para allá, y también con los dos más opcionados. Y dio la casualidad que uno, el que hace el impar, sí estaba por allá suelto con ninguno de los tres. Ah, no. Pero qué armonía, y si se discutaba, se hablaba, y listo. Pero no hubo eso nos debe llevar Bueno, a esa eso es lo que cultura, a se trata, discutir de la democracia, de respetar, de que usted no tiene por qué pensar como yo pienso, Claro. ni yo tengo que pensar como usted piensa, ¿no? Sí. Esa es la democracia. Ojalá que en estos días que pasa, tolerancia se llama eso, no genere esa chispa que pueda terminar en algo peor con todos estos actos, ¿no? Donde algunos no han podido hacer política en las ciertas regiones. De Santander, Sí. hablemos de Santander, que no han dejado que estos chivas que le llaman, que se quedan con la minga, no los han dejado entrar, pero también hechos repudiables, por ejemplo, también que llegara a la casa de un político a pintársela, a dañarla. respeto, lo que ese pasó respeto. con el expresidente Álvaro Uribe. Sin ser un uribista, pues eso no está bien. A nadie le gusta que le vayan a llegar a pintar la Tolerancia, casa, respeto. porque de esa chispa se puede generar algo peor. Y vimos muy acalorado al expresidente Esa es Álvaro palabra, Uribe. la que usted acaba, chispa, que origina más de lo que tenemos, más esta polarización, más incendiarios. O, por en ese ejemplo, aspecto, ¿no? ese tema del presidente Gustavo Petro, que él lo que tiene que llamar es la unidad y no llenarle leña al fuego, decir que las instituciones como la registraduría se van a robar las elecciones, porque ese sistema fue el que lo eligió a él, eligió al Congreso, donde las Crea la mayorías las tienen suspicacia. él. Recordemos que en el pasado, por una cosa similar a lo que está diciendo el presidente Gustavo Petro, quemaron a funcionarios en una registraduría Valledupar. hace poco. En Valledupar. Entonces, estas cosas no deben pasar. El mandatario de los colombianos debe invitar a la unidad. Y garantizar porque si también. él dice que se van a robar las elecciones, imagínese a esos pobres registradores municipales, a todos esos funcionarios. Pueden terminar quemados, como la Pues, vez pasada. no Quemados solo- de físico, Exacto. de muerte. Exacto, y no aguantamos más esa violencia. Afortunadamente nosotros en nuestro entorno estamos, entre comillas, pues una tranquilidad comparado con otra región. No queremos que ese incendio, que esa chispa, como usted lo dice, que se está propagando en unas regiones, también tengamos incontrolable en todo el país. Yo pienso que los dos más accionados líderes, ¿no? Cuando hablamos del caudillismo, cuando hablamos de los mentores, cuando hablamos del casi expresidente Petro y el expresidente Uribe, que son los que más están O sea, ya ahí. dice expresidente a Petro. Ya por 2 o 3 meses después presidente, ¿no? Sí. Ya Claro. pasa la foto. ¿Y se usted dice. cuando termine Petro le va a decir mi presidente, como le dicen a Uribe? ¿Será que le van a decir a Petro mi presidente? Los cercanos. Porque a Uribe me le dice imagino. presidente. Los lamberiques. A Petro le dirán presidente Los también. lamberiques, y eso es como todo. Mi alcalde, que iba alcaldito, Alcalde. que hubo gobernador, de Sobachaqueta se llama, ¿no? Comité de aplausos, en fin, bueno, todo lo que sea. Estamos a través de Guanevisión en política y algo más. Bueno, hablando de lo nacional, sigue, mientras tanto esto, pues sigue ese furor, sigue todo ese acaloramiento, Sí, en fin, y que volvemos a decir en total calma, que sucede a pesar de divergencias, a pesar de pensamientos encontrados, en fin, la cultura ciudadana, la ebullición que tenemos, los problemas individuales que cada quien tenemos, en familia, en empresa, en el público, en fin, pero sepamos manejar esta situación. Sí. A nada conduce, la violencia genera más violencia y más caos. Bueno, ya están listos, fíjese que sigue la tarea. El Contralor General de la República, Ok. ya en todo ese proceso de selección, Sí, señor. los 10 candidatos Quedan 10. a la Contraloría de la República. Sí, señor. 12 de agosto, el nuevo Congreso. Ya se ha posicionado para esa época Ok. tanto el presidente
Sí, como señor. el Congreso Como que el se nuevo pusieron. Congreso. Entonces, Sí. son los que van a elegir para lo que resta del periodo del Contralor, porque eso está amorfo eso, ¿no? Sí, Entonces, señor. para completar el periodo constitucional del Contralor General de la República, el 12 de agosto, ese proceso que se va a realizar por parte del Congreso ¿Y de de la esos República. aspirantes tendremos algún santanderiano por ahí en la lista, no? Yo pensé que usted iba a preguntar, ¿tenemos expectativas de llegar por ahí con algo? Pues yo no sé. ¿De si participación? Si es un santanderiano, pues uno le haría fuerza, ¿no? Porque me dice que son 10 los candidatos. 10. Bueno, estoy buscando aquí. Es un proceso, ¿no? rápidamente y los de concurso, ¿no? Y que lógicamente se llegó a lo que era de todo lo que, por dejarse a la academia, ¿no? Sí. Que es entonces, el 12 es cuando el Contralor, nada, es la función, ¿no? Ojalá, decimos, esos funcionarios de las CIAs cumplieran con eso. Sería cada quien nosotros en las labores las cumpliéramos como son, no estaríamos como estamos. Sí, señor. De controlar, por eso se llama controlador, contralor de los dineros públicos, porque es que ya cuando el presidente no está, ya cuando el gobernador no está, ya cuando el alcalde Sí. no está, ya cuando los funcionarios que manejaron dinero, es que salen las condenas por allá 20 años ya después, Sí. cuando muchas veces ha pasado que ese funcionario ya ha fallecido. Aquí, Luis Eduardo, están los 10, pero los leí rápidamente. Con todo el respeto, no tengo ninguno presente. Ajá. Luis Enrique Abadía, Andrés Caso, Jorge Eliezer Laverde, Ana Elena Monsalvo, Carlos Mario Zuluaga, Julio Mauricio Ruiz, Diana Carolina Torres, Amanda Madrid, Carol González y Rosalba Yasmín Cabrales. Deben tener experiencia, ¿no? Estas tienen que hacer lobby, ¿no? Sí, claro. Para que puedan ser elegidas. Claro. ¿Mm? Ir a las Algunas 10 bancadas, y hasta donde el mismo presidente. También, el Eso guiño. no podemos tapar el sol con la mano, que un alcalde por casualidad sea muy amigo de un personero, cuando le Sí. elige el personero, o el contralor departamental, o el contralor municipal de un Sí. alcalde. Eso no es descubrir que el agua moja. Bueno, otro que tiene que ver precisamente con Santander, ¿no? ¿Qué pasó? Pues no podemos pasar desapercibido, Freddy, señor. amigas y amigos el número incalculable ya que suma todos los días de esa vía Piedecuesta Florida Blanca de los accidentes. Uf. Es constante, Todos los días, ¿no? permanentemente. Santo Dios. ¿Qué pasa? Pues sabemos de la imprudencia de un y sobre todo de motociclistas, ¿no? Sabemos de la imprudencia, pero sabemos la imprudencia también de los conductores que no respetan las vías y que lógicamente, si bien es cierto que un motociclista va viciando una arteria y entonces a veces comienzan los rifirrafes entre ellos o entre los mismos conductores y más cuando se mezcla con licor, con otras, sobre todo en las horas de amanecida o en el anochecer. El irrespeto también a las normas de tránsito. Recordemos ahí en el área metropolitana de Bucaramanga, este motociclista que se viene en contravía desde el centro comercial y se estrella con el otro que viene por la vía. La imprudencia. ¿Por qué hacen eso? ¿No? A propósito, imprudencia o a propósito de que pasa desapercibida. Por ejemplo, también es un llamado que nos hacen y hacemos nosotros, porque nosotros también padecemos esa situación del famoso tercer carril de ahí de Matpollo, ¿no? Matpollo, sí. Yo no sé, plan de contingencia, plan de choque, porque es que es inaudito donde fácilmente usted, vamos cercano, desde el barrio Quinta Granada, desde el centro comercial, ahí que arranca. hasta llegar a Cañaveral, vamos ahí hasta ahí nada más, fácilmente 2 horas. Sí, señor. O sea, yo no sé, y ya a cualquier hora, porque antes se decía que las horas pico, pero este momento, si bien es cierto que no podemos estar en contra de las obras, qué sé yo, y que requiere también pase, pero debe haber plan de contingencia, qué sé yo, en horas que no sea de tanto flujo vehicular, que sean contraflujos, en fin, esa es la parte de la ingeniería de vías, que tiene que ver con la ingeniería civil, que tiene que ver con las otras profesiones que están ahí, con los elementos que se requiere, que la maquinaria amarilla, que la maquinaria pasada, que el personal trabajando, pero esto no puede sembrar un caos ya todas las 24 horas, a cualquier hora. Entonces estamos hablando de 2 horas y sumado a los accidentes, porque eso también provoca. Entonces hemos visto accidentes de esa índole porque se forma el tapón, como decimos coloquialmente, sobre la autopista y alguien comete una imprudencia, entonces llega el rifirrafe, se bajan los conductores, se desafían, sacan una macheta, sacan hasta un revólver por la intolerancia. Pero el que ocasiona es esa situación, sabemos de la obra, pero pienso que los contratistas deben tener en cuenta, qué sé yo, plan de contingencia,
plan de choque, Y lo ahí que les técnicamente toca se maneja, así la obra sea de Florida Blanca, porque la ampliación del carril está en la jurisdicción de Florida Blanca. Yo pienso que debe haber una mesa técnica entre los Claro, 3 alcaldes del área metropolitana: Piedecuesta, Florida Blanca y Bucaramanga, para que haga, y el área metropolitana. Claro, ¿Dónde está el área metropolitana? gestor, el área ¿Hay director metropolitana. del área metropolitana? Oiga, Habría que hacernos la pregunta, Después ¿no? del médico. No sé. quién queda. Entonces, ahí es donde esas Es el entidades regulador. tienen que No, es el empezar a regulador organizar de el tema. tránsito. Claro. Es el operador de. Sí. Fíjese que de los chicharrones todavía estamos hablando y no se ha ignorado de la Plan de actualización contingencia. catastral. Alguien me decía ayer que veníamos precisamente de Bucaramanga a pie de cuesta, que se puede abrir una vía alterna por detrás del estadio de Florida Blanca, que se podría hacer hasta salir Por allá a Abadía, por Bucarica. Urbanización Abadía. Una cosa que Exacto. puede ser Plan de contingencia. que no se hizo y que se podía hacer. Claro, Pero claro. como o contraflujo, o qué sé yo, pero es que es inaudito, parece increíble. 2 horas usted de un barrio de ahí del centro comercial de Piedecuesta hacia el sector más acá de Cañaveral. No, eso es inhumano. Cuya vaya usted servicio público, el particular, y eso ocasiona intolerancia, eso los ánimos se exasperan, los accidentes, en fin. Entonces hacemos ese llamado también, acotando precisamente lo que el ciudadano y a pie nos ha manifestado también en lo que es precisamente esta situación. Bueno, Bucaramanga, el Consejo, sesiones extraordinarias, ¿no? Sí. Estaba casi listo, entre comillas, la elección de Contralor, se había elegido. Pero se volvió ahora las recusaciones recusaciones. que están de moda. 13 concejales, 13 concejales recusados. que tienen intereses, ¿no? Que supuestamente están para eso, pues. Se empantanó eso. Entonces- Pero se desempantanó el del empréstito. La Procuraduría ya resolvió la recusación, pero parece ser que no alcanza a entrar en las extraordinarias, porque eso ya tiene una programación. Exacto. Entonces entraría para las próximas ordinarias. Entonces estaría eso ahí, esperemos, y automáticamente, pues muchas, en que el andamiaje de una administración, pues, consumado a muchos elementos, la seguridad, con la movilidad, con muchas de estas situaciones, el Contralor no sea. Hay quienes dicen, como lo decíamos, la suspicacia, ¿no? Que es que no conviene que haya Contralor, ¿no? ¿No estar vigilando? No sé hasta dónde, pues. Pero tenga alguien no razón, hace las veces de Contralor. Pues sí, pero ese que es una cosa es que usted esté en propiedad y otra cosa que esté ahí momentáneamente, ¿no? Sí, también, claro, sí, porque ¿quién Crea ronda al alcalde? Dicen crea ahí, ¿no? suspicacia, ¿no? Sí, señor. Y que eso como altera el empréstito, altera el plan de desarrollo que tiene que nuevamente actualizarse, modificarse, que tiene que ver con varios temas, y entonces dicen que no conviene que haya mucha vigilancia. Sí. La suspicacia y la malicia indígena pues no deja que se suponga. Ahí precisamente que días en todos estos temas hablaban con los concejales, precisamente ese tema. Hay un concejal que está cerca de una campaña en medio de su furor, en vez de decir firmes por la patria o firmes por la plata. Sí. Lo traicionó. Fue noticia, el subconsciente. Firmes por la plata. El subconsciente lo traicionó y fue escándalo en los medios nacionales, precisamente en las redes, ¿no? El subconsciente traiciona a veces. Bueno. Dice, el subconsciente dice que es comparativamente a los niños, a los locos y a los borrachos que siempre Dicen la verdad. Dicen la verdad. Bueno, pues son expectativas de eso. De igual manera, lo que decíamos anteriormente, ya todo el mundo, la empresa privada, la empresa pública, todos en las expectativas de esta semana, esta recta final, porque incide en todos nosotros, incide en la economía, incide en la seguridad, incide en todos los factores nuestros de un país, y es fundamental por eso el deber y el derecho de ese llamado que personalmente quiero sumarme a lo que pensemos, como el episcopado colombiano hace ese llamado de esa polarización, de esa división, de ese egoísmo, de esa venganza, en fin, todos los aspectos de que lógicamente la Constitución está, la mayoría, ¿no? Y si hay la mayoría del que sea, pues el que obtenga ese respaldo popular, pues se respete eso y se acate, y haya la unidad, que si es cierto que supuestamente quedamos pendientes para el 21, esos otros 15, esos otros 20 días pues sean también, porque ahí alrededor nos vamos a encontrar con el Mundial de Fútbol, que ese sí nos va a unir, pero que ese Mundial de Fútbol, cuando lo vayamos a compartir en sitios públicos, no vayamos a revolver, porque el 11, ¿no? El 11 comienza el Mundial, Colombia juega cercano ahí también, entonces que la tolerancia, ¿no? Que sepa, que sea un paréntesis precisamente sin olvidar la realidad del país, en fin, todo lo pertinente, y la renuncia, ¿no? Se anunciaba a propósito de la renuncia de Yair,
de Yair Manrique, el director de tránsito el director de de Bucaramanga. Metrolínea, hoy director de tránsito. Sí. Se- No, pasó carta de renuncia, pero tengo entendido que el alcalde deportivo de Bucaramanga le dijo, venga, espéreme un tiempito. Me imagino yo que hasta que pase todo este tema de las Sí, elecciones. sí, claro, y sentido, luego, sentido común. yo no sé si la renuncia puede ser por sus aspiraciones en Florida Blanca. Esperando la expectativa que si gana el personaje del cual apoyan, pues entonces yo soy ungido. En Claro. su aspiración tengo entendido que aspira a ser candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Claro, yo fui candidato, ¿qué día se quedó de tercero? Entonces, pues me imagino que más de uno dice lo que decíamos anteriormente. Pues Freddy, ya entrando en la recta final de este reencuentro semanal de lo que ha sido noticia, lo que ustedes, amigas y amigos de la Evidente han podido observar, sobresale lo que queremos, lo que creemos es precisamente de lo que ha acontecido, pero la política es dinámica, nos anochecemos con una noticia y amanecemos con otra, terminamos una semana y comenzamos con otros hechos, en fin, en estos rifirrafes, en estos contrapunteos, estos acaloramientos, en estas emociones, en fin, en todo lo pertinente en este reencuentro de política. Algo Así más. es, Luis Eduardo, pues la invitación es a que, como decía el episcopado... ¿Usted vota dónde? ¿Dónde vota? O estaba votando en Piedecuesta, por ahora trasladé mi cédula a Bucaramanga. Ajá. Estoy votando en Bucaramanga. Ajá. Allá voy a votar en Bucaramanga en estas elecciones presidenciales. En las del Congreso también lo hice, pero hace muchos años venía votando en Piedecuesta. Yo estoy, yo estoy como en el mismo, como dice la canción, en el mismo sitio, en el mismo lugar. Toda la vida. Desde mi primer voto. Todo Ahí bueno, en el qué mismo bien. sitio de estar. ¿En dónde? Balbino García de Piedecuesta. Allá, ¿qué Esa mesa? es mi Toca zona. buscar su voto en la mesa. A ver si aparece el voto. Pero le pase lo del coronel León, ¿no? Que no le apareció el voto y voto de terminar él. la elección no apareció el voto. ¿Alguna vez a su amigo César Tolosa tampoco le apareció un voto? Lo está buscando todavía. Sí. Para decir, mire. Sí. Pues amigas y amigos televidentes, agradecerles a ustedes el que hoy nos hayan permitido, como siempre, el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. Agradecerles a ustedes el que nos manifiesten públicamente en los diferentes escenarios, en los diferentes sitios, el que ahí estamos en primera fila, en la sintonía de este primer programa de opinión, de noticia política en el oriente colombiano, como es Política y Algo Más. A quienes a la distancia, a través de las redes sociales también, nos envían sus mensajes, comentarios, sugerencias a los sistemas de televisión en las diferentes provincias, en los diferentes municipios que retransmiten esta parrilla de programación. Cordialísimo y fraternal saludo. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, en compañía de todo el equipo de producción, les invitamos para que permanezcamos ahí en la sintonía de la parrilla de programación de Guanevisión Digital Canal 2. Y Dios mediante, la próxima semana, ya a escasos minutos, a escasas horas, estaremos en ese reencuentro de lo que son las elecciones, los comicios electorales del 31 de mayo. Nos encontraremos en la próxima oportunidad en Política y Algo Más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces. Política o entretenimiento. ¿Por qué no las dos? En Política y Algo Más, el debate, la opinión y el análisis. Exploramos los temas claves para nuestra realidad actual, analizando sus impactos, sus desafíos y las perspectivas que están marcando la agenda pública. Acompáñanos en esta conversación profunda y cercana, donde buscamos entender lo que realmente está sucediendo y cómo afecta a nuestra comunidad. Política y Algo Más.